Hermano Xiao, ¿qué te pasa? Tienes muy mala cara. ¿Acaso Yanwan volvió a hacerte la vida imposible? Preguntó Liu Ruyan al verlo entrar. Lu Xiao la miró fijamente. Al observar el indisimulable deseo de posesión en sus ojos, ya no pudo encontrar ni un ápice de aquella pureza angelical que guardaba en su memoria. Por primera vez, sintió que la mujer que tenía enfrente era una completa desconocida. Con voz pausada, midiendo cada palabra, le relató fielmente todo lo que había acontecido en la exhibición de tesoros. A medida que avanzaba en su narración, la alegría en el rostro de Liu Ruyan se desvaneció por completo, siendo reemplazada por el shock y la incredulidad. ¿Cómo se atreve? ¡Qué audacia!, exclamó finalmente, incapaz de contener la rabia. ¿Cómo se atreve a hacer algo así? Esto es una humillación directa hacia mí. Usó el dinero con el que me compraste el juego de té para hacer caridad, ganarse una buena reputación y burlarse de nosotros en nuestra propia cara. Hermano Xiao, ¿cómo pudiste permitir que te pisoteara de esa forma? Debiste pararte en ese mismo momento y detenerla. Lu Xiao la contempló con incredulidad. Había ido en busca de consuelo, o al menos de un mínimo de comprensión. En su lugar, lo que recibió fue una lluvia de reproches culpándolo de todo. ¿Detenerla? ¿Con qué autoridad o bajo qué derecho iba yo a detenerla? Replicó él con amargura. Esos objetos eran suyos, y el dinero que obtuvo le pertenecía. Ella tenía el derecho de hacer con él lo que le diera la gana. A diferencia de la atmósfera sombría y miserable que asfixiaba la residencia del general, la noche en la residencia del gran preceptor transcurría en una calma profunda y apacible. En el estudio, iluminado por la cálida luz de las velas, mi padre y yo estábamos sentados frente a frente ante un tablero de ajedrez. Mi padre, Gijón, sostenía una pieza negra entre los dedos, dudando antes de colocarla. Miraba el tablero, pero su mente parecía ir más allá del juego, clavando su atención en mí. Lo que hiciste en la exhibición de tesoros estuvo magistral, comentó. Adoptaste una postura débil para avanzar con fuerza, usando los recursos de Lu Xiao para financiar tu propio renombre de benevolencia. Esa jugada no solo lo despojó de toda dignidad, sino que dejó a la residencia del general moralmente derrotada ante la sociedad. Coloqué una pieza blanca en el tablero y respondí con humildad. Tu hija solo ha aprendido una pequeña fracción de la astucia de su padre. En lugar de aceptar pasivamente la lástima de los demás, preferí tomar la iniciativa y transformar esa compasión en un verdadero prestigio político. Ya que Lu Xiao quería montar un espectáculo de héroe que lo arriesga todo por su amada, simplemente le preparé el escenario para que disfrutara su actuación. Mi padre observó el camino que yo acababa de bloquear en el tablero, y lejos de molestarse, soltó una carcajada mientras se acariciaba la barba. Muchacha, eres mucho más astuta de lo que imaginaba. Sin embargo, donar todo ese dinero al orfanato de la benevolencia imperial para el sustento de las familias de los soldados caídos es una jugada brillante, pero pone a la familia Lu sobre brasas ardientes. El viejo Lucen goza de un enorme prestigio en el ejército. Con esta acción, ¿cómo crees que los soldados verán a ese padre y a su hijo a partir de ahora? Eso no es algo que tu hija deba considerar, sino él, respondí con frialdad. Si Lu Xiao fue capaz de abandonar sus deberes familiares y estatales por un capricho personal, debe asumir las consecuencias. La lealtad del ejército y el apoyo del pueblo no son favores que se puedan retener para siempre basándose únicamente en glorias pasadas. ¿Acaso no me has enseñado siempre que el agua puede mantener a flote un barco, pero también puede hundirlo? Mi padre me miró profundamente. En sus ojos, además de aprobación, se vislumbraba una compleja mezcla de nostalgia y asombro. Probablemente jamás imaginó que su hija, aquella que antes solo se interesaba por la poesía y los paisajes, maduraría con tanta rapidez y determinación tras sufrir una traición tan profunda. Has crecido, dijo con ternura. De ahora en adelante, haz lo que consideres correcto. Si el cielo llega a caerse, tu padre estará aquí para sostenerlo por ti. Esa conversación selló un nuevo entendimiento entre nosotros. Dejamos de ser simplemente padre e hija para convertirnos en aliados en el mismo campo de batalla. Y a la mañana siguiente, esa complicidad recibió una validación inesperada. Apenas concluyó la corte matutina, un enviado especial del palacio se presentó en nuestra residencia. No se trataba de un sirviente común, sino del mismísimo eunuco principal del emperador, el gran Senechal Wang. Detrás de él marchaba una comitiva de sirvientes cargando una bandeja de madera cubierta con una fina seda de color amarillo imperial. Mi padre y yo salimos a recibirlo y nos arrodillamos para escuchar el decreto. El gran Senechal desplegó el documento oficial, y con su característica voz aguda, proclamó. Por orden del cielo, el emperador decreta, Ji Yanwan, hija del gran preceptor Gijón, ha demostrado una conducta ejemplar y virtuosa. Pese a las adversidades familiares, mantuvo firme su integridad y donó su propio patrimonio para el sustento de las familias de nuestros leales caídos. Su benevolencia es digna de encomio y su ejemplo debe ser difundido. Para honrar su virtud, se le concede el título oficial de señorita del condado de Ane, otorgándole el derecho a los tributos de 300 hogares. Respétese este mandato. Al terminar la lectura, el salón quedó sumido en un silencio total. Todos estábamos impactados por semejante muestra de favor imperial. A pesar de ser el título noble de menor rango, recibir una distinción oficial con derechos de tributo siendo una mujer soltera, y más aún, habiendo pasado recientemente por el escándalo de una boda cancelada, era un honor monumental. Esto significaba que mi identidad ya no dependía únicamente de ser la hija del gran preceptor, y mucho menos una mujer rechazada por la familia Lu. Ahora era una aristócrata con un estatus legal e independiente. La estrategia del emperador era sumamente astuta. No intervino directamente en la disputa entre ambas familias, pero a través de este decreto dejó en claro su postura ante toda la corte. Le estaba demostrando la capital que respaldaba a la familia Ji, lo cual equivalía a una humillación devastadora para la residencia del general. Era como decirles públicamente, la nuera que ustedes rechazaron con desprecio ha sido honrada por la familia imperial. Su egoísmo solo sirvió para resaltar la rectitud y lealtad de la familia Ji. Levanté las manos por encima de mi cabeza y recibí el decreto con reverencia. Esta humilde servidora agradece la inmensa benevolencia de su majestad. Larga vida al emperador. Sabía perfectamente que este honor me lo había ganado la propia estupidez de Lu Xiao.
Con sus malas decisiones, él mismo me había impulsado hacia la cima. De ahora en adelante, la distancia entre nosotros ya no sería la de una pareja rota, sino la distancia insalvable que hay entre las nubes y el lodo. La noticia de mi nombramiento se propagó como el viento por cada rincón de la capital. En las casas de té y tabernas, los narradores de historias no tardaron en armar relatos sobre el escándalo. El general insensato que abandonó a la dama virtuosa o cómo la señorita He transformó la tragedia en una bendición. Mi reputación alcanzó su punto más alto. Dejé de ser vista como una víctima digna de lástima para convertirme en una mujer admirable y respetada por el propio trono. En contraste, la residencia del general lucía desierta y sumida en un silencio fúnebre. Mientras la ciudad celebraba mi ascenso, un segundo decreto imperial llegó a sus puertas de manera discreta. En el salón ancestral de la familia Lu, rodeado por el humo del incienso y las solemnes tablillas de sus antepasados, Lu Xiao permanecía arrodillado sobre el frío suelo de piedra donde había pasado toda la noche. El viejo general Lu Zhen lo observaba de pie, con los ojos cargados de una profunda decepción. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. No hubo golpes ni reprimendas, solo un silencio abrumador. En ese momento, el gran seneschal Wang hizo su entrada con el decreto. Esta vez, su rostro no mostraba la amabilidad con la que nos había tratado nosotros, reflejaba una fría indiferencia oficial. General Lu Xiao, prepárense para recibir el mandato imperial. Ambos hombres sintieron que el corazón se les oprimía al arrodillarse. La voz del eunuco resonó con frialdad en el salón ancestral. El emperador decreta. El general Lu Xiao ha demostrado valentía en su juventud y ha servido al imperio. No obstante, sus recientes acciones demuestran una conducta inapropiada, descuidando la armonía de su hogar y provocando el descontento de la opinión pública. A partir de la fecha, se le destituye de su cargo como subcomandante del Campamento del Norte, se le suspende el salario por 1 año y se le ordena confinamiento obligatorio en su residencia durante 3 meses. No podrá salir sin una orden directa. Esperamos que reflexione y enmiende sus errores. Destituido de su rango militar y confinado. Ese castigo era mucho más doloroso que cualquier azote físico. Para un militar, el mando sobre las tropas representa su vida y su honor. El emperador le estaba arrebatando lo que más lo enorgullecía. Aunque se trataba de una suspensión temporal, todos entendían que era solo el comienzo de su caída. Este servidor acepta el mandato, respondió Lu Zhen con una voz rasposa, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Lu Xiao se quedó completamente petrificado, estático como una estatua sin alma. Solo reaccionó con un estremecimiento cuando el documento fue colocado en sus manos. Destituidos de su cargo militar. Esas palabras se clavaron como dagas en su pecho. Recordó los años de esfuerzo en los campamentos desde su juventud, las batallas donde arriesgó la vida para ganar méritos y la promesa que le hizo a su padre de superar a sus ancestros. Todo eso se había esfumado por un capricho sentimental. Tras la partida del enviado imperial, el salón se hundió en un silencio sepulcral. Después de un largo rato, el viejo Lu Zhen habló con lentitud. ¿Escuchaste con claridad? Sí, padre. A partir de hoy, ya no eres el subcomandante del Frente Norte, sino un oficial suspendido sin funciones. ¿Comprendes lo que eso significa? Lu Xiao no respondió. Se limitó a golpear su frente contra el suelo en señal de sumisión. Sabía perfectamente lo que significaba. Todos sus esfuerzos se habían ido por el desagüe, se había convertido en el chiste de la corte y del ejército, y el prestigio centenario de su apellido había quedado manchado por su culpa. Al ver que la última pizca de esperanza en su hijo se había extinguido, el viejo general murmuró: «Asume las consecuencias de tus actos», y se retiró con paso pesado, luciendo una silueta solitaria y rota. Quedando solo frente a las tablillas de sus antepasados, Lu Xiao apretó el frío papel del decreto. En su mente comenzaron a reproducirse de forma incontrolable las imágenes de los últimos días. He Yanwan vestida de novia en el salón nupcial, su postura elegante al donar la fortuna en la exhibición y su esplendor a recibir el título noble. ¿Y qué había sido de él? Por salvar a una mujer, arruinó una felicidad que tenía al alcance de la mano. Por complacer los caprichos de otra, se arrojó a sí mismo al abismo. Creyó que estaba cumpliendo con su deber hacia Liu Ruyan, pero resultó ser la decisión más estúpida de su vida. Había perdido por completo. Al levantar la vista hacia el cielo gris a través de las puertas del salón, las lágrimas de arrepentimiento rodaron por primera vez por sus mejillas. Recordó la advertencia que le mandó el gran preceptor: «Si quieres casarte con mi hija, tendrá que ser en la próxima vida». Ahora comprendía que no había sido una frase dicha por enojo, sino una sentencia escrita con antelación sobre su destino. La obtención de mi título noble trajo consigo todos los privilegios y símbolos de estatus correspondientes. A los pocos días, el Ministerio de Vestimenta Imperial envió los uniformes oficiales de mi rango, junto con un sello tallado en fino jade blanco que llevaba grabado en caracteres antiguos el nombre de Anne. Sostuve el traje de tonalidad verde azulado bordado con patrones de nubes y plantas medicinales. Mi padre me observaba a un lado, con el rostro iluminado por el orgullo. «Este uniforme es la armadura que ganaste con tu astucia. Aunque el rango no es el más alto, poseer un título oficial equivale a estar inscrita en los registros colaterales de la familia imperial. A partir de ahora, cuando salgas, ya no serás vista simplemente como la señorita de nuestra casa, sino como una representante de la dignidad del trono. Debes actuar con extrema cautela. Tu hija lo comprende, padre», respondí al acariciar el frío sello de jade. «Este estatus es un honor otorgado por su majestad, y no permitiré que sea manchado». A la semana de mi nombramiento, preparé el carruaje que portaba las insignias de mi rango y me dirigí al orfanato de la benevolencia imperial en el oeste de la ciudad, acompañada por el mayordomo Hibo y un grupo de guardias. Previamente ya había enviado los 9.300 taeles de la exhibición, y añadí otros 10.000 taeles obtenidos de los ahorros de mi dote personal. Mi propósito nunca fue ganar un reconocimiento superficial. El orfanato, una institución oficial establecida desde la dinastía anterior para albergar a los huérfanos y viudas de los soldados caídos, siempre había operado con un presupuesto sumamente ajustado debido a la escasez de fondos públicos. Cuando mi carruaje se detuvo frente a las gastadas puertas de la institución, la elegancia de mis insignias contrastó fuertemente con la sencillez del lugar, provocando un revuelo entre la gente. La encargada del lugar era una anciana de cabello canoso llamada la Madre In.
Había servido como enfermera en el frente y perdió a su esposo y a su hijo en las campañas del norte. Desde entonces, se dedicó a cuidar de los desamparados que compartían su trágico destino. Al verme, se quedó estupefacta e intentó arrodillarse junto a un grupo de mujeres y niños para mostrar sus respetos. Me apresuré a sostenerla por los brazos. Madre In, por favor, no haga eso. Hoy no vengo en calidad de noble, sino como una joven que desea presentar sus respetos a las familias de los héroes que dieron su vida por la patria. Mi actitud humilde y mis palabras sinceras rompieron el hielo de inmediato. Sin perder el tiempo en discursos vacíos, le pedí al mayordomo Gibo traer los libros de contabilidad y me senté con la madre In en la modesta sala principal para revisar minuciosamente los gastos. Actualmente albergamos a 342 personas, explicó ella con los ojos humedecidos. Entre ellos hay 73 ancianos y 189 niños menores de 16 años. El suministro de grano y telas enviado por la corte apenas alcanza para el sustento básico. Lo más difícil siempre ha sido conseguir los fondos para el carbón del invierno, la educación de los niños y las medicinas de los ancianos. Escuché con atención mientras tomaba notas rápidas en el registro. No se preocupe, Madre In, le aseguré de inmediato. A partir de hoy, la residencia de la señorita de Anne asumirá la totalidad de los gastos de carbón, servicios médicos, medicinas y útiles escolares para todos los niños en edad de estudiar. Nos encargaremos de que estos recursos se utilicen de manera eficiente para cubrir las necesidades reales de cada persona. Además, contrataré a los mejores médicos de la ciudad para que realicen visitas médicas 2 veces al mes, y los carruajes de mi residencia vendrán cada mañana para trasladar a los niños a las escuelas de la ciudad. Con las festividades de fin de año cerca, ordenaré a los talleres de costura confeccionar trajes nuevos para cada uno de los habitantes de este lugar. Mis palabras dejaron atónitos a todos los presentes. Jamás imaginaron que una dama de la alta aristocracia consideraría las necesidades del lugar con tanto detalle y empatía. La madre temblaba de la emoción, incapaz de articular palabra, limitándose a realizar una profunda reverencia de agradecimiento junto a las mujeres y los niños. Acepté el gesto con serenidad. Sabía que a partir de ese momento, mi destino quedaba ligado al bienestar de esas más de 300 personas. Ellos se convertirían en mi respaldo social más sólido y en una prueba irrefutable de mi valor ante la corte. Mientras tanto, en el salón ancestral de la familia Lu, Lu Xiao continuaba arrodillado. Escuchaba el bullicio lejano fuera de las murallas y los murmullos de los sirvientes que mencionaban los nombres de la señorita de Anne y el orfanato de la benevolencia imperial. Cada palabra caía como una bofetada sobre su orgullo. Había creído que Ji Yanwan era una mujer frágil y sumisa de la aristocracia, que al perder el respaldo de un hombre solo sabría llorar y marchitarse. ¡Qué equivocado estaba! Ella no era una flor delicada que requería de un árbol para sostenerse. Era un ciruelo silvestre capaz de florecer con orgullo incluso en el abismo más hostil. Él la había empujado al vacío, pero ella echó raíces más profundas en el fondo del barranco, mostrando una fortaleza imponente. El arrepentimiento lo asfixiaba poco a poco. El invierno en la residencia del general se sentía más frío y prematuro ese año. La madre de Lu Xiao cayó en cama a los pocos días, afectada por el peso de la culpa y la frustración. El futuro de su hijo arruinado, su esposo distante y su apellido convertido en el hazmerreír de la ciudad. Esas realidades terminaron por quebrar la resistencia de una mujer acostumbrada a los lujos y privilegios. Pasaba los días llorando en su cama, y sus lamentos ya no elogiaban las virtudes de Liu Ruyan, sino que maldecían la astucia de Ji Yanwan y su propia falta de visión. Por su parte, la situación de Liu Ruyan se volvió sumamente precaria. Con Lu Xiao confinado en el salón ancestral bajo estricta vigilancia por órdenes del viejo general, todos sus intentos por enviarle comida o atención fueron rechazados por los guardias en la entrada. Para colmo, la madre de Lu Xiao descargaba toda su frustración sobre ella. Las comidas finas y los tónicos costosos desaparecieron, siendo reemplazados por raciones frías que los sirvientes le entregaban con evidente desprecio. Las empleadas de la casa ya no le mostraban respeto. La observaban a la distancia con miradas de burla y murmuraban sobre ella. De ser la futura señora de la casa, pasó a ocupar una posición más incómoda y humillante que la del sirviente de menor categoría. Ese drástico cambio la llevó al borde de la desesperación. No estaba dispuesta a aceptar la derrota tras haber invertido tanto esfuerzo en sus manipulaciones. Sosteniendo un tazón de sopa de ginseng preparado por ella misma, se presentó nuevamente afuera del salón ancestral. Déjenme entrar. Vengo a traerle un tazón de sopa al hermano Xiao. Su salud es delicada y necesita alimentarse. Nadie puede entrar sin una orden directa del viejo general, respondieron los guardias con firmeza, bloqueándole el paso como 2 torres de hierro. Por favor, sean comprensivos, suplicó ella. Si el hermano Xiao se enferma por falta de alimento, ¿acaso ustedes asumirán la responsabilidad? En ese momento, una voz cargada de desprecio e indignación resonó a sus espaldas. ¿Todavía tienes el descaro de presentarte aquí? Maldita mujer de mal agüero. ¿Acaso no estás satisfecha con haber arruinado el futuro de mi hijo? Liu Ruyan se dio la vuelta y se encontró con la madre de Lu Xiao, quien avanzaba sostenida por 2 sirvientas, mostrándole una mirada llena de desprecio. Su antigua elegancia se había esfumado por completo. Liu Ruyan adoptó de inmediato su clásica expresión de víctima desvalida. Tía, solo estoy preocupada por la salud del hermano Xiao. Cállate, bramó la madre. ¿Preocupada? Si realmente te importara su bienestar, no habrías fingido aquel desmayo en el lago el día de la boda. Si realmente te importara, no lo habrías presionado para comprar ese maldito juego de té, exponiéndolo a la burla de toda la ciudad. Eres una manipuladora. Devuélveme a mi hijo. La anciana la señalaba con el dedo con evidente desesperación. Liu Ruyan, al ver la rapidez con la que la mujer había cambiado su actitud hacia ella y sintiéndose acorralada, dejó salir su verdadera naturaleza calculadora. Tía, ¿cómo puede hablarme de esa forma? ¿Acaso no fue usted quien decía que le encantaba mi dulzura y educación? ¿No fue usted la que afirmaba que una mujer arrogante como Ji Yanwan no merecía formar parte de esta familia? Ahora que el hermano Xiao enfrenta problemas, pretende culparme de todo a mí, una mujer indefensa. ¿No le parece una total injusticia? La madre de Lu Xiao temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a responderme de esa forma? ¡Qué audacia! ¿Y por qué no habría de hacerlo?
replicó Liu Ruyan con una sonrisa de desdén, quitándose por completo la máscara. ¿Tiene idea de todo lo que he sacrificado por el hermano Xiao? De no haber sido por mí, él seguiría atrapado al lado de una mujer fría que no sentía nada por él. Yo le enseñé lo que es el verdadero afecto. Yo no cometí ningún error. La culpable es He Yanwan por su mentalidad mezquina y sus métodos crueles. Sáquenla a ella de la ciudad, no a mí. Fuera de mi residencia. Lárgate de aquí, gritó la anciana fuera de sí. ¿Por qué tendría que irme? Ya soy la mujer del hermano Xiao. Y es muy probable que ya lleve mi vientre la descendencia de la familia Lu. Esas palabras cayeron como un impacto tremendo, dejando a la madre de Lu Xiao completamente estupefacta. Al mismo tiempo, en el interior del salón ancestral, Lu Xiao escuchó claramente cada detalle de la desagradable disputa. Sintió un fuerte mareo y un sabor amargo inundó su boca, obligándolo a apoyarse en una columna antes de escupir un hilo de sangre. Escuchar a Liu Ruyan afirmar que ya era su mujer y utilizar una supuesta gestación como un recurso de manipulación le produjo una profunda repulsión y asco. Aquella figura que consideraba su pilar de pureza resultó ser una mujer perversa, calculadora y mentirosa. Mayordomo. Llamó Lu Xiao desde el interior con un hilo de voz débil pero cargado de determinación. Ordene de inmediato que a partir de hoy se le prohíba a Liu Ruyan acercarse al salón ancestral. Infórmele también que yo, Lu Xiao, rompo todo vínculo con ella para siempre. No queda nada entre nosotros. La sentencia de Lu Xiao cortando toda relación fue transmitida palabra por palabra a Liu Ruyan por el mayordomo de la casa. En ese instante, su expresión se congeló, dando paso a un pánico absoluto. Acababa de perder su último recurso y el sustento de todas sus ambiciones. La soga de la que se sostenía había sido cortada por el propio general. La madre de Lu Xiao también reaccionó ante la firme postura de su hijo. Independientemente de la veracidad de la gestación, era evidente que el general sentía un profundo desprecio por la joven. Sirvientes, ordenó la madre. Lleven a esta mujer mentirosa que ha manchado el honor de nuestra casa al almacén del patio trasero y enciérrenla. Que nadie le entregue alimento ni agua sin mi autorización. Esos acontecimientos no tardaron en llegar a mis oídos mientras me encontraba en el orfanato organizando junto a un grupo de mujeres los suministros de telas y medicinas recibidos de los distintos comercios. La luz del sol entraba por las ventanas y el eco de los niños estudiando llenaba el ambiente de vitalidad y esperanza. Xiao Tao me relató detalladamente lo sucedido en la residencia del general, añadiendo con satisfacción. Señorita, realmente el karma existe. Esa Liu Ruyan finalmente recibió su merecido. Me limité a esbozar una leve sonrisa y pasé la página de registro sin emitir comentarios al respecto. Las disputas y los dramas sentimentales entre Lu Xiao y Liu Ruyan ya formaban parte del pasado para mí. No sentía la menor necesidad de burlarme de su desgracia. Había elegido avanzar hacia un nivel superior, y mis antiguos adversarios ya no tenían la categoría para ser considerados mis rivales. Ellos mismos se estaban encargando de labrar su propia ruina. He terminado de organizar las cuentas del orfanato, le dije a la madre al entregarle un nuevo cuaderno. Los registros anteriores mostraban cierto desorden, con gastos innecesarios y desvíos de fondos. He diseñado un nuevo presupuesto. Revíselo, por favor, para comenzar a aplicarlo a partir del próximo mes. Cada ingreso y salida de dinero debe quedar estrictamente registrado para mantener una transparencia absoluta. Con esto no solo estaba ofreciendo ayuda, sino estableciendo un sistema de gestión. Mi objetivo era consolidar el orfanato como una base sólida que respaldara mi prestigio y mis conexiones sociales. La madre recibió el cuaderno con lágrimas en los ojos al ver la claridad del plan. Comprendía que mis acciones transformarían por completo la realidad de los habitantes del lugar. Durante los días siguientes, concentré mis esfuerzos en las actividades del orfanato. Enseñaba a leer a los niños, organizaba talleres de costura para las mujeres para apoyar la economía del hogar y contraté a artesanos de la ciudad para reparar las instalaciones dañadas. El renombre de la señorita de Anne dejó de ser un título vacío para adquirir un valor real y cercano para el pueblo de la capital. Una tarde, al regresar a mi residencia tras concluir las labores en el orfanato, mi padre me solicitó acudir a su estudio con una expresión de particular seriedad. Yanwan, hace un momento llegó un mensajero del palacio. ¿Se trata de una orden del emperador, padre? No, respondió sacudiendo la cabeza. Es una invitación directa de la emperatriz. Te solicita presentarte en 3 días en el Palacio de la Tranquilidad Terrenal para asistir al banquete de los crisantemos. Sostuve la invitación sintiendo una leve agitación interna. La emperatriz solía mantener un perfil muy reservado y rara vez organizaba celebraciones. Aunque el evento convocaba a diversas jóvenes de la aristocracia y damas de la corte, que me enviara una invitación personalizada a mí, una recién nombrada noble, conllevaba una clara intención política. Esta visita al palacio posee una gran relevancia, advirtió mi padre. La emperatriz es la figura principal de la corte interna, y su respaldo consolidará tu posición ante toda la alta sociedad de la capital. Cuando asistas, actúa con extrema prudencia. Observa con atención, escucha todo y habla solo lo necesario. Tu hija lo comprende perfectamente, padre, respondí al asegurar el documento en mis manos. Sabía que no se trataba de una simple reunión social, sino de una evaluación sumamente rigurosa. A los 3 días, abordé el carruaje oficial que portaba las insignias de mi rango y me adentré en la ciudad prohibida. El banquete se desarrollaba en los jardines del sector oeste del palacio, el espacio predilecto de la emperatriz. El lugar destacaba por sus formaciones de piedra, canales de agua y miles de macetas con crisantemos de diversas variedades que componían un paisaje espectacular. A mi llegada, el espacio ya lucía concurrido por las damas más prominentes de la capital. Mi aparición provocó un silencio inmediato en la conversación, atrayendo las miradas de todos los presentes. Expresiones de curiosidad, escrutinio, admiración y, por supuesto, envidia y hostilidad. Manteniendo la vista al frente, seguí a la sirvienta hacia el sector principal, donde mi asiento había sido ubicado en una posición de honor, muy cerca de las princesas imperiales y por encima de varias damas de alto rango. Esa disposición reflejaba un claro favor de la emperatriz, ubicándome al mismo tiempo en el centro de todas las críticas. Vaya, pero si es la señorita de Anne, comentó una voz con ironía a mis espaldas. ¡Qué gran distinción! Ciertamente posee una gran fortuna. Pasar por una cancelación matrimonial para terminar recibiendo un título noble del emperador es un destino que muchas desearían.
Me detuve y me di la vuelta. La persona que hablaba era Sangwaner, la hija del ministro de guerra, cuyo padre compartía filas militares con el viejo Lucen. Era evidente que venía con intenciones de confrontarme. Las jóvenes que la acompañaban cubrían sus bocas con sus pañuelos, atentas a mi reacción. En el pasado, escuchar una provocación semejante me habría causado indignación y desconcierto. Sin embargo, mi carácter se había fortalecido. Lejos de molestarme, le dediqué una sonrisa distante y serena. La señorita Sam bromea. Este modesto reconocimiento no representa una distinción personal, sino una muestra de la benevolencia de su majestad, quien en su infinita rectitud no permite que las familias de sus servidores sufran injusticias. Enfaticé mis palabras para dejar en claro que mi estatus actual contaba con el respaldo directo del trono. Luego, cambié el rumbo de la conversación con un tono de sincera compasión. Si estuviera en mis manos elegir, preferiría declinar este título noble a cambio de recuperar las vidas de los valientes soldados que cayeron en el frente norte. Cada vez que observo el desamparo de las viudas y los huérfanos en el orfanato, comprendo que la responsabilidad que cargo sobre mis hombros es mucho más pesada que este uniforme oficial. Mis palabras resultaron impecables. Resalté la figura del emperador y elevé el tema hacia la rectitud moral y el respeto por los caídos, dejando la disputa superficial de Sangwaner como un asunto insignificante y fuera de lugar. Su rostro cambió de color al quedarse sin argumentos para replicar. Justo en ese momento de tensión, el anuncio oficial resonó en el jardín. La emperatriz ha llegado. Todas las presentes nos apresuramos a tomar nuestras posiciones y nos arrodillamos para mostrar nuestros respetos. Mientras permanecía arrodillada, observé de reojo el avance del vestido imperial. Los pasos se detuvieron justo frente a mí, y una mano fina y elegante me sostuvo suavemente por el brazo para invitarme a levantarme. Tú debes ser la señorita Deanne. Levántate. Desde hace tiempo deseaba conocer a la joven virtuosa de la que todos hablan en la corte. Hoy compruebo que ciertamente posees una distinción excepcional. Ante la mirada de toda la aristocracia de la capital, la emperatriz me ofreció una muestra de favor única. Comprendí que la evaluación apenas comenzaba. El respaldo de la emperatriz representaba un gran honor, pero también un arma de doble filo que me ubicaba en una posición de gran exposición. Fui ubicada en un asiento contiguo al de la emperatriz, una posición de gran relevancia. A la distancia, Sangwaner mostraba un rostro tenso de frustración, destrozando prácticamente el pañuelo entre sus manos con una mirada mezcla de resentimiento y temor. Al principio, el evento transcurrió en armonía con presentaciones de danza y música, mientras la emperatriz conversaba con las invitadas con naturalidad. Sin embargo, todas las presentes sabían perfectamente que la atención principal del banquete se concentraba en mi nombramiento. Tras concluir el servicio principal, la emperatriz dejó su copa y me miró con una sonrisa. Anne, he recibido informes de que has organizado las actividades del orfanato con gran eficiencia, asegurando el sustento de las viudas y trayendo maestros para la educación de los niños. ¿Es eso cierto? Respondiendo a su consulta, Majestad, es correcto. Respondí con respeto. Esta servidora considera que es más valioso enseñar un oficio que simplemente entregar recursos. El dinero eventualmente se agota, pero si logran adquirir habilidades y conocimientos, contarán con las herramientas necesarias para valerse por sí mismos en el futuro y servir a la patria. Excelente perspectiva, elogió la emperatriz. Ciertamente demuestras tener no solo un corazón noble, sino también una visión a largo plazo. Apenas terminó de hablar, Sangwaner aprovechó la oportunidad para intervenir. La señorita Deanne ciertamente demuestra una gran capacidad. No obstante, mantener el sustento de más de 300 personas representa un gasto mensual considerable. Entre las donaciones, los salarios de los maestros y las reparaciones de las instalaciones. Me pregunto de dónde provienen esos fondos. Esperemos que por ganar reputación no se esté agotando el patrimonio de toda la vida del gran preceptor. La tensión regresó al jardín. Justo cuando me disponía a responder, una anciana noble sentada frente a mí levantó su copa hacia mí. Se trataba de la princesa consorte de Rui, una figura de gran respeto y veteranía en la familia imperial, conocida por su perfil reservado. Señorita Deanne, me tomo el atrevimiento de consultar. Tengo entendido que el origen de la cancelación matrimonial con la residencia del general se debió a las acciones de una joven llamada Liu Ruyan. Mi mente se mantuvo alerta ante la pregunta. La verdadera batalla por consolidar mi posición en la corte interna acababa de comenzar. No comprendía por qué la respetable anciana mencionaba repentinamente a esa persona, pero respondí con absoluta cortesía. Respondiendo a su consulta, excelentísima princesa consorte, se trata exactamente de la misma mujer. Una chispa de nostalgia y lucidez cruzó la mirada, habitualmente nublada, de la princesa consorte de Rui. Con voz pausada, continuó. Liu Ruyan. Ese nombre trae a la memoria de esta anciana un viejo asunto. Hace unos 15 años, el administrador del transporte de sal de Jiangnan, Liu Chenzi, fue ejecutado junto a toda su familia tras desatarse un enorme escándalo de malversación de fondos. Solo una de sus hijas, aún muy pequeña, logró sobrevivir, perdiéndose su rastro por completo. Si la memoria no me falla, recuerdo que esa niña también se llamaba Ruyan. Sus palabras, aunque pronunciadas en un tono suave, cayeron como un relámpago que disipó instantáneamente la niebla en mi mente. Liu Chenzi. El transporte de sal de Jiangnan. Recordé que en el estudio de mi padre había expedientes relacionados con ese antiguo caso sin resolver. Se rumoreaba que las enormes sumas de impuestos que Liu Chenzi supuestamente había malversado jamás fueron encontradas, y él mismo sufrió una muerte repentina y sumamente sospechosa en prisión, dejando el caso sin testigos ni confesiones. Si la Liu Ruyan de la residencia del general era en realidad la hija de aquel funcionario, ¿su acercamiento a Luxiao se debía genuinamente a un afecto inocente? ¿O acaso todo formaba parte de un frío plan de venganza diseñado a lo largo de 15 años? La mano con la que sostenía mi taza de té tembló de manera casi imperceptible. Me di cuenta de que, sin buscarlo, acababa de tropezar con los hilos de una red inmensa y sumamente peligrosa. Cuando regresé a la residencia del gran preceptor tras dejar el Palacio de la Tranquilidad Terrenal, el atardecer ya teñía el cielo con tonalidades anaranjadas y rojizas. Sin embargo, no me encontraba de ánimos para admirar el paisaje. Las revelaciones de la princesa consorte de Rui eran como una roca lanzada a un estanque profundo,
agitando mis pensamientos en círculos concéntricos. En lugar de dirigirme a mis aposentos, caminé directamente hacia el estudio de mi padre. Tal como lo sospechaba, él se encontraba sentado tras su escritorio sosteniendo una taza de té caliente, como si hubiera estado esperando mi llegada durante horas. «Has regresado», comentó. ¿Cómo transcurrió el evento en el palacio? ¿Todo marchó en orden? En general, todo transcurrió con normalidad, padre. Procedí a relatarle detalladamente cada suceso del banquete, haciendo especial énfasis en mi conversación con la princesa consorte de Rui. Al pronunciar el nombre de Liu Chengzi, el administrador del transporte de sal de Jiangnan, noté con claridad cómo la mano de mi padre se congelaba a mitad de camino. Un par de gotas de té salpicaron su uniforme oficial de color carmesí, y su semblante adquirió una gravedad absoluta. Liu Chengzi, murmuró al dejar la taza sobre la mesa. Recuerdo perfectamente ese caso. Ocurrió hace 15 años, causó una enorme conmoción en la corte e involucró a un gran número de funcionarios. Liu Chengzi fue acusado de malversar la exorbitante suma de 3 millones de taeles de plata de los impuestos de la sal. Las pruebas presentadas parecían contundentes, pero él falleció de manera misteriosa mientras era trasladado a la capital bajo custodia. Esa inmensa fortuna jamás fue localizada, convirtiendo el asunto en un enigma absoluto. Mi padre se puso de pie, se acercó a la estantería principal, y de un compartimento oculto en la parte superior, extrajo una pequeña caja de hierro negro asegurada con un candado. Tras abrirla con su llave, sacó un fajo de expedientes antiguos cuyas hojas ya lucían amarillentas por el paso del tiempo. Esta es una copia de seguridad que el censor a cargo de la investigación logró conservar arriesgando su propia vida, explicó al extender los documentos frente a mí. En los registros oficiales del Estado, Liu Chengzi figuraba como un criminal confeso que se había quitado la vida para evadir la justicia. Sin embargo, en esta copia privada se detallaba que el acusado había proclamado su inocencia en repetidas ocasiones, asegurando haber sido objeto de una trampa y que el verdadero autor intelectual operaba desde las sombras de la corte. Por desgracia, antes de que pudiera revelar la identidad de dicha persona, sufrió una muerte violenta. Mi corazón se oprimió a medida que asimilaba la información de los escritos. Padre, si esto es correcto, significa que si la Liu Ruyan de la residencia del general es verdaderamente la hija de Liu Chengzi, su calculada aproximación a Lu Xiao jamás tuvo como origen un interés sentimental. Así es, afirmó mi padre con una voz fría y firme. Sin duda alguna cuenta con respaldo. En su defecto, ha planeado cada uno de sus movimientos con el único propósito de reabrir el caso de su padre y dar con el verdadero responsable de la ruina de su familia. Una hipótesis sumamente alarmante cobró forma en mi mente. La familia Lu poseía el mando de las tropas y encabezaba a los oficiales militares de la capital. Si ella lograba consolidarse como la señora principal de dicha residencia, obtendría de inmediato el control de una fuerza capaz de desestabilizar el equilibrio de la corte. Un poder de esa magnitud podía utilizarse tanto para ejecutar una venganza como para fines mucho más complejos. Mi padre y yo compartimos una mirada llena de mutua cautela. La naturaleza del problema había cambiado por completo. Ya no se trataba de una simple boda cancelada ni de disputas domésticas entre mujeres de la alta sociedad. Estábamos ante una conspiración política de gran escala que involucraba facciones de la corte, un caso cerrado del pasado y una fortuna desaparecida. Lu Xiao no había sido más que una pieza ingenua y manipulada en un tablero de ajedrez sumamente complejo. Yan Wan, es indispensable esclarecer esta situación de inmediato, sentenció mi padre. No podemos permitirnos permanecer a la defensiva. Lo comprendo, padre. Debemos actuar en dos frentes de manera simultánea. En primer lugar, es necesario enviar a personal de absoluta confianza a Jiangnan para verificar la identidad real de Liu Ruyan, buscando sobrevivientes o personas allegadas a la familia Liu que puedan ofrecernos una prueba irrefutable de su origen. Ese será nuestro punto de partida. En segundo lugar, debemos revisar minuciosamente el historial de aquella malversación de fondos, cada funcionario involucrado y, sobre todo, quienes obtuvieron los mayores beneficios políticos o económicos en Jiangnan tras la caída de los Liu. Cualquiera de ellos podría ser el autor intelectual. Es un buen plan, asintió él. Yo me encargaré de activar mis canales de información en Jiangnan. En cuanto a la capital, el hecho de que Liu Ruyan se encuentre encerrada en el almacén de la residencia del general nos ofrece una oportunidad. Debemos hallar la forma de obtener de ella alguna pista o confesión. Mientras tanto, en el almacén de la residencia del general, Lu Xiao se encontraba de pie, observando a la mujer postrada a sus pies con una mirada gélida y distante, una expresión de absoluto desprecio que ella jamás le había visto adoptar. Era como si contemplara a un bufón de feria. Liu Ruyan intentó avanzar hacia él arrastrándose, pero al notar que él no hacía el menor movimiento por ayudarla, se detuvo, clavando en sus ojos llorosos. Hermano Xiao, sácame de aquí, por favor. ¿Sacarte de aquí?, pronunció él finalmente, con una voz áspera y rota, similar al sonido de dos rocas frotándose entre sí. ¿Para qué? ¿Para que continúes buscando a la próxima víctima y burlarte de otro estúpido como yo? Hermano Xiao, ¿de qué estás hablando? Lu Xiao se agachó para quedar a su nivel. Aquella mirada que en el pasado desbordaba ternura y devoción ahora solo reflejaba una fría y absoluta aversión. Hace 15 años, el administrador del transporte de sal de Jiangnan, Liu Chengzi. ¿Te resulta familiar ese nombre? El nombre cayó como un estallido ensordecedor en el lugar. El rostro de Liu Ruyan perdió todo rastro de color de manera instantánea, y su cuerpo comenzó a temblar de forma violenta e incontrolable. En ese preciso momento, todas sus fachadas y manipulaciones se desmoronaron por completo. No sé de qué estás hablando, balbuceó en medio del pánico, desviando la mirada con desesperación. ¿Incluso en esta situación pretendes continuar con tu actuación?, replicó Lu Xiao con una risa amarga. Liu Ruyan, o quizás debería llamarte, señorita Liu. Realmente admiro tu capacidad. Has mantenido una farsa impecable durante todos estos años. Yo, Lu Xiao, no fui más que la herramienta perfecta en tus manos, un perro fiel dispuesto a cumplir cada uno de tus caprichos, ¿no es así? Con brusquedad,
La sujetó por la muñeca ejerciendo una presión tan firme que amenazaba con lastimarla. Me mostré completamente complaciente contigo. Permití que mi madre te colmara de atenciones. Y todo este tiempo lo hiciste para utilizarme. Querías el poder y la influencia de la residencia del general para limpiar el nombre de tu padre, ¿verdad? Bramó, pronunciando cada palabra con profunda indignación. Liu Ruyan se mostró aterrada ante la furia del general, comprendiendo que toda oportunidad de engaño se había esfumado. Al ver destruidas sus defensas, abandonó de golpe su fachada de fragilidad. La debilidad de sus ojos desapareció, siendo reemplazada por una fría determinación. Así es, admitió con voz firme, enderezando la postura. Todo lo que has dicho es verdad. Mi padre no era un funcionario corrupto. Fue víctima de una conspiración de oficiales corruptos. Mi familia, compuesta por más de 100 personas, fue exterminada en una sola noche. Yo solo tenía 7 años cuando presencié cómo mi madre perdía la vida a manos de los soldados de la corte por protegerme. Logré sobrevivir únicamente porque me oculté en un contenedor de grano. En ese instante juré que limpiaría el nombre de mi padre y que haría pagar con sangre a cada uno de los responsables de nuestra ruina. Yo me encontraba sola, sin recursos ni influencias. ¿Qué otra opción tenía? Tú, Lu Xiao, eres el general del estado y el favorito de su majestad. Si no te buscaba a ti, ¿a quién más iba a recurrir? Exclamó Liu Ruyan, con la voz cargada de un veneno punzante. ¿De verdad creíste que disfrutaba sonreírte? ¿Pensaste que me agradaba complacer a tu insoportable y criticona madre? Cada vez que los tenía cerca, lo único que sentía era asco. Jamás te vi como un hombre, solo fuiste mi peldaño. Un trozo de piedra para pisar, escalar, acercarme al poder absoluto y dar con los verdaderos asesinos de mi familia. Cada una de sus crueles pero honestas palabras perforó el corazón de Lu Xiao. El romance puro en el que tanto había creído, aquella luna blanca que juró proteger a capa y espada, no había sido más que una farsa fríamente calculada. Él la soltó bruscamente y retrocedió un par de pasos, tambaleándose como si le hubiesen arrebatado el alma. Apoyó la espalda contra el frío muro de piedra y dejó escapar un gemido ahogado, similar al lamento de una bestia herida. ¿Dónde están? Preguntó él con un hilo de voz. Esos 3 millones de taeles. ¿Dónde quedó toda esa plata maldita? La respuesta a esa pregunta no tardó en llegar al escritorio de mi padre, el gran preceptor Gijón, plasmada en una carta. En ese momento, yo me encontraba a su lado clasificando los informes confidenciales que nuestros espías nos enviaban desde Jiangnan. Los trazos en el papel lucían erráticos y descuidados, reflejando una desesperación absoluta. En la misiva, Lu Xiao detallaba minuciosamente su confrontación con Liu Ruyan, incluyendo la confesión explícita de su origen y sus verdaderas intenciones. No intentó justificar sus propios errores ni una sola vez. Al final del documento, solo escribió: este indigno servidor, Lu Xiao, ha cometido faltas imperdonables que ni con la muerte podré pagar. Mi único deseo es que esta confesión sirva al gran preceptor para esclarecer la verdad y eliminar a los traidores del imperio. Si este cuerpo destrozado puede ganarse, al menos, una última sonrisa de Yan Wan, moriré en paz. Dentro del paquete de tela que acompañaba la carta, venía un pequeño sello tallado en marfil con el carácter Liu. Era el sello privado de Liu Ruyan, la prueba irrefutable de su identidad. Casi al mismo tiempo, los espías que mi padre envió a Jiangnan regresaron con información crucial. Habían localizado a un viejo sirviente de la antigua residencia Liu. Tras mostrarle un retrato, el anciano confirmó que los rasgos de Liu Ruyan eran idénticos a los de su madre en su juventud. Pero el dato más perturbador era otro. Tras la ejecución de la familia Liu hace 15 años, la administración pública de Jiangnan sufrió una purga masiva. El funcionario que obtuvo los mayores beneficios y el ascenso más rápido de todos fue el entonces prefecto de Jiannin, el actual ministro de guerra, San Suzeng. Al leer el informe, una mirada gélida cruzó los ojos de mi padre. Hace 15 años solo era un funcionario de 7º rango, y hoy se sienta en la cima de la corte a competir conmigo, comentó. Siempre sospeché que sus influencias carecían de bases sólidas, pero jamás imaginé que sus cimientos estuvieran construidos sobre el sufrimiento del pueblo, 3 millones de taeles robados y más de 100 vidas inocentes. Todas las piezas del rompecabezas se encajaron a la perfección, revelando la red que apuntaba directo al ministro de guerra. Liu Ruyan no había sido más que una pieza clave en la capital. Alguien allegado a la antigua familia de la Sal debió encontrarla tras la tragedia, criándola con una única ideología, la venganza. La infiltraron en la vida de Lu Xiao con el propósito de desestabilizar a la residencia del general, arruinar su alianza con el gran preceptor y provocar un conflicto interno entre las facciones civiles y militares de la corte, permitiendo que el ministro San se beneficiara de la discordia. Aquel hombre lo planeó todo al detalle, excepto una cosa, la naturaleza humana. Jamás previó que Ji Yanwan no sería una víctima dócil, ni que su pieza perfecta, Liu Ruyan, terminaría confesando sus secretos al verse acorralada en un almacén. Padre, contamos con el testimonio de Liu Ruyan, su sello privado y los registros de Jiangnan. Es más que suficiente para presentar el caso ante su majestad, le dije con cierta agitación. No, aún falta, respondió mi padre. San Suzhen lleva años consolidando su poder en la corte y cuenta con muchos aliados. Con estas pruebas, simplemente alegará que todo es una falsificación nuestra para perjudicarlo políticamente. Si queremos asestarle el golpe definitivo, necesitamos una prueba que nadie en este imperio pueda refutar. ¿Una prueba irrefutable? El paradero de los 3 millones de taeles de la Sal, afirmó, clavando su mirada en la carta de Lu Xiao. Liu Ruyan mencionó que conocía el destino de esa fortuna. Un funcionario astuto jamás guardaría semejante suma en las arcas oficiales ni en su propia residencia. Sería demasiado evidente. Sin duda lo invirtió en propiedades, comercios o antigüedades costosas. Yan Wan, ¿recuerdas tu exhibición de tesoros? La esposa del ministro San asistió, ¿verdad? Y adquirió a un precio exorbitante aquella pintura antigua de los 100 pájaros hacia el fénix. Mi padre me miró con astucia.
Investiga todos los registros de adquisiciones de la familia San en los últimos años, especialmente aquellas transacciones realizadas a través de prestamistas clandestinos y el mercado negro. Al no poder ingresar la plata directamente al banco, utilizó el arte y las antigüedades para blanquear el dinero. Si conseguimos los libros contables de sus transacciones en el mercado negro, tendremos la prueba de su corrupción. 3 días después, en los pasadizos del mercado ilegal más grande de la capital, nuestros hombres lograron recuperar el libro de contabilidad secreto de un comerciante que acababa de ser silenciado. En el registro figuraba cada objeto, fecha y monto de las transacciones de la familia del ministro de Guerra. La suma total coincidía casi con exactitud con los impuestos desaparecidos hace 15 años. La prueba era contundente. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, mi padre se vistió con su uniforme oficial de primer rango. Sosteniendo el libro contable que decidiría el destino de tantas vidas, cruzó las puertas del palacio encabezando a los funcionarios. Una tormenta capaz de reestructurar el orden de la corte estaba por desatarse. El ambiente en el gran salón del trono lucía tenso y solemne. Con los oficiales alineados a ambos lados y el emperador ocupando su lugar en la silla del dragón, mi padre dio un paso al frente antes de que iniciara el protocolo habitual. Sosteniendo el documento oficial, proclamó con una voz que resonó como un trueno. Este servidor, el gran preceptor Gijón, presenta una acusación formal. Solicito la destitución e investigación del ministro de Guerra, San Su Zeng, por los delitos de traición al trono, malversación de fondos públicos y conspiración contra el Estado. Sus faltas no admiten clemencia. Semejante declaración sumió al salón en un silencio sepulcral. Todas las miradas se concentraron en mi padre y en el rostro del ministro San, que perdió el color al instante. Gijón, esto es una calumnia, exclamó San Su Zeng con desesperación. Como no compartimos las mismas visiones políticas, recurres a estas bajezas para perjudicarme. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Calumnia, ministro San, replicó mi padre con firmeza. ¿Por qué no le explica a su majestad el origen de la inmensa fortuna que ha acumulado en los últimos 15 años? ¿Por qué no detalla el contenido de este libro contable que registra transacciones por un valor de 3 millones de taeles con el mercado negro de la capital? 3 millones de taeles. El número impactó a todos los presentes. Era exactamente la fortuna desaparecida en el caso de Jiangnan. El cuerpo de San Su Zeng tembló violentamente mientras el sudor frío empapaba su uniforme. Comprendió que su suerte estaba echada. El rostro del emperador se tornó sombrío. Golpeó con fuerza el reposabrazos de su trono y ordenó: «Guardias, despojen al ministro de Guerra de sus insignias y su uniforme oficial. Llévenlo de inmediato a las prisiones imperiales para ser sometido a juicio. Arresten a cada uno de sus colaboradores y confisquen sus bienes. Quiero una investigación exhaustiva. Veremos cuántas ratas más se ocultan en las sombras de mi corte». Los guardias imperiales ingresaron al salón como lobos. San Su Zeng intentó apelar, pero fue sometido con firmeza y arrastrado fuera de lugar en medio de la conmoción general. Una de las facciones más influyentes de la corte se desmoronó en un instante ante el peso de las pruebas. Durante las siguientes semanas, la capital permaneció bajo una tensa expectativa. Bajo la dirección de mi padre, los 3 tribunales de justicia realizaron un juicio conjunto que sacó a la luz una red de corrupción inimaginable. Decenas de oficiales terminaron en prisión, y los bienes confiscados colmaron las arcas del Estado. El caso del transporte de sal de Jiangnan finalmente se esclareció. El nombre de Liu Chengzi fue limpiado de toda culpa y las propiedades incautadas a su familia fueron restituidas legalmente, aunque de los Liu solo quedaba con vida Liu Ruyan. Tras concluir el proceso, el emperador me concedió una audiencia privada en su estudio. Yan Wan, de no haber sido por tu astucia al detectar una conspiración de tal magnitud a partir de un simple conflicto doméstico, nuestro imperio seguiría siendo consumido por la corrupción, expresó con sinceridad. Tú y el gran preceptor han realizado un servicio extraordinario para el Estado. Dime, ¿qué recompensa deseas recibir? Me incliné con reverencia y respondí con calma. Aliviar las preocupaciones de su majestad y proteger el bienestar del pueblo es el deber de esta servidora. No pretendo buscar honores personales. Solo tengo una petición. Habla. Solicito formalmente que el orfanato de la benevolencia imperial sea integrado a la estructura oficial del Estado y que se establezca un fondo de benevolencia imperial. Pido que el Tesoro Público asigne un presupuesto anual fijo para su manutención y que se me otorgue la gestión absoluta del lugar, garantizando que cada recurso se destine al bienestar de las familias de los soldados caídos. Deseo que cuenten con sustento y educación para sus hijos, eliminando cualquier incertidumbre sobre su futuro. El emperador me observó con una profunda mirada de aprobación y soltó una carcajada. Magnífico, Ji Yanwan. Tu visión y tu nobleza superan con creces a las de muchos hombres que solo buscan el beneficio propio a la corte. Tu petición es aprobada. Y no solo eso. Decreto tu ascenso al rango de princesa del condado de Ane, otorgándote el derecho a los tributos de 2000 hogares. El orfanato de la benevolencia imperial será oficialmente tu feudo y la base de tu estatus. De ese modo, me convertí en la primera mujer en la historia de la dinastía en recibir el título de princesa del condado basándome puramente en mis propios méritos y servicios al imperio. Aquellos que alguna vez causaron turbulencia en mi vida enfrentaron sus respectivos destinos. San Su Zeng y sus aliados principales fueron condenados a la pena máxima, pagando el precio más alto por sus crímenes. Liu Ruyan, debido a su papel en el esclarecimiento del complot, evitó la pena de muerte. No obstante, debido a sus manipulaciones, fue sentenciada a reclusión perpetua en el templo de Jingan, a las afueras de la capital, para dedicar el resto de sus días a la oración y al arrepentimiento por las almas de su familia y por sus propias acciones. En cuanto a Lu Xiao, tras concluir el caso, se presentó en la entrada de la residencia del gran preceptor. Mirando hacia la dirección de mis aposentos, realizó 3 reverencias profundas golpeando su frente contra el suelo. Posteriormente, presentó una carta de renuncia al emperador, solicitando despojarse de todos sus rangos y títulos para retirarse a custodiar los mausoleos imperiales de por vida. El emperador aceptó. Aquel joven general que alguna vez tuvo un futuro brillante terminó sus días de la manera más solitaria, concluyendo una existencia marcada por las malas decisiones.
Se dice que el día de su partida, el viejo general Lu Zhen entregó sus insignias militares y se retiró de la vida pública. La influyente residencia de la familia Lu desapareció por completo. Un tiempo después, durante una tarde despejada, me encontraba en el patio remodelado del orfanato de la Benevolencia Imperial observando a los niños correr y jugar bajo el sol, con rostros llenos de alegría y tranquilidad. La madre se acercó a mi lado y comentó con una sonrisa. «Qué buenos tiempos estamos viviendo, princesa». «Así es, madre. Son tiempos excelentes», respondí al contemplar la inmensidad del cielo azul, sintiendo una profunda paz en mi interior. Finalmente comprendí que el valor de una mujer nunca depende de la posición del hombre con el que se casa, sino de su capacidad para labrarse su propio camino y brillar con luz propia. Aquella boda cancelada que alguna vez representó una humillación pública resultó ser el trampolín que me liberó de las cadenas del pasado, permitiéndome alcanzar un horizonte mucho más amplio y libre. Lu Xiao y Liu Ruyan ya no eran más que recuerdos distantes. Para mí, He Yanwan, la verdadera vida apenas estaba comenzando.